de los compuestos nitrogenados vamos a ver aminas. Si les parece, comenzamos. Si no hay ninguna pregunta. Uy, esto no me deja ver acá. Vamos a correrlo. Ahí está Liliana. Bueno, yo no sé si esta barrita les molesta. ¿La ven ustedes, la barrita así de las herramientas? Porque, bueno, ahí No, está bien. profe. No, No se, no, no se ve. no se Bueno, ven. Lo único, bueno, profe, es que entonces, se corta sí. abajo, digamos, la diapositiva Y por entonces bueno, por el zoom. bueno, cuando lleguemos ahí, saco del modo presentación, así se levanta esa parte de abajo. Bueno, entonces, dentro de los compuestos oxigenados, vamos a ver alcoholes, por un lado, y fenoles, por otro lado. ¿Sí? O sea, alcoholes y fenoles. Fíjense la diferencia. Fenoles tienen el grupo hidroxilo unido a un anillo aromático que puede estar sustituido como en este caso. Pero la diferencia es eso, el grupo funcional, que es el hidroxilo, está unido a un anillo aromático, a un benceno. Pero vamos con los alcoholes. La fórmula general para los alcoholes es ROH, donde OH se denomina hidroxilo, es el grupo funcional, y está unido a un grupo, a un radical alquilo. Es decir, los radicales que provienen de alcanos, alquenos, alquinos. ¿Cómo se denominan? Bueno, se utiliza como raíz del nombre el nombre del alcano de igual número de carbonos, pero se cambia la terminación ano del alcano por ol. De corresponder, hay que indicar con un número localizador en donde se encuentra el radical hidroxilo. Entonces, este alcohol, que es el más sencillo de la serie, ahí para quien preguntaba de series, se denomina metanol. También es posible nombrarlos como así, alcohol metílico, ¿sí? Este tipo de nomenclatura, que es el nombre común, se utiliza generalmente cuando los grupos alquilos son sencillos y los podemos nombrar fácilmente. Entonces, alcohol metílico, o para este otro, etanol o alcohol etílico. Vamos con esta otra un poquito más compleja. Debemos siempre elegir la cadena carbonada más larga que contenga dihidroxilo. Aquí sería un propano, que en el carbono 2 tiene la función alcohol, y además en el carbono 2 tiene el radical metilo. Entonces, 2-metil, 2-propanol. Si lo vamos a nombrar como alcohol, este radical es el terbutílico, entonces alcohol terbutílico. Al igual acá, 1-butanol, ¿sí? Es decir, este numerito indica la posición del grupo hidroxilo, al igual que el 2 en la molécula anterior, o alcohol N-butílico. Este N indica que es una cadena normal o lineal. Se da por sobreentendido que la función alcohol en este nombre está en el carbono 1, porque si estuviera en el carbono 2 sería alcohol sec-butílico. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuántos alcoholes de 4 carbonos lineales puede haber? Puede haber 2, el 1-butanol o el 2-butanol. El 1-butanol lo denominamos alcohol N-butílico, y al 2-butanol, alcohol sec-butílico. Aquí no está en esta diapositiva, pero bueno, como un comentario más. A ver, vamos. ¿Se ve lo de abajo? No se ve, no lo ven. No, pero una pregunta ¿Cómo? antes, profe. Sí. 2-metil, 2-propanol, ¿ese es por UPAC o cuál es por Sí. UPAC y cuál? Sí. Esta, con los números localizadores terminados en OL, es la UPAC.
metanol, la que está arriba es la IUPAC, y la otra es el nombre común. Ah, bien, gracias. Gabriela, Bueno, ¿sí? no se ve completo la parte Ahí. de la nomenclatura, o sea, el nombre de los compuestos. A ver, ¿Y ahora? sí, sí, se Ahora que estaba salí de viendo. pantalla completa, ¿sí? ¿Ahí se Sí, ve? sí, Bueno, a sí, ver, vamos sí, a... ahora sí. Tal vez ¿Ahí se ve? ¿Y ampliarlo. ahí? ¿Ahí se ve? Volvemos. Ahí se ve, Sí, profe. Bueno, bueno. Bueno, entonces vamos con otros ejemplos. A ver, si lo nombráramos con la IUPAC, tenemos una cadena carbonada de 3 carbonos y en la posición 2 el hidroxilo. Entonces decimos 2-propanol. Pero si lo nombramos con el nombre común, este radical es el isopropilo, con lo cual diremos alcohol isopropílico. Este podría nombrarse como un metanol que tiene un sustituyente, un fenilo. Fenilmetanol podría ser, pero bueno, el nombre que se le asigna es el nombre común alcohol bencílico. Recuerden que este radical, que es constituido por el anillo aromático, carbono hidrógeno 2, que proviene del tolueno, se llama bencilo. Entonces al alcohol correspondiente se lo denomina alcohol bencílico. Aquí ya tenemos una molécula con 2 grupos funcionales, alqueno y alcohol. Tiene prioridad la función alcohol, por lo tanto, este es el carbono 1, el 2 y el 3. Entonces, el doble enlace está entre el 2 y el 3. 2-propen, 1-ol. Y este ciclopentanol, como hay un único sustituyente, no hay que decir con un número localizador dónde está, o alcohol ciclopentílico. ¿Se entendió? Profe, en el 2-propanol no debería tener un enlace mal el carbono. Ay, faltó un hidrógeno, es cierto. Sí. ¿Y eso Buena. le agrega como hidrógeno o como doble enlace o es lo mismo? No, hidrógeno. No, es un hidrógeno. No, nos comimos el hidrógeno, sin querer. Lo vamos a Profe. tener en cuenta para corregirlo. voy a anotar. Ajá. Profe, ¿ese se podría llamar también isopropanol? A veces aparece el nombre isopropanol, pero digamos, para ser correctos, el nombre ese, digamos, lo más correcto sería alcohol isopropílico, pero lo van a ver, sí, igual al terbutílico lo van a ver como terbutanol, es cierto. Más que nada en la jerga, digamos, comercial se lo suele denominar así. ¿Seguimos? Profe, una pregunta. Ahí en el alcohol bencílico, Sí. ¿sí o sí hay que llamarlo de esa manera o podríamos llamarlo ciclohexano? No, metilciclohexano. No, metilciclohexano. Y es que no estás nombrando allí el alcohol. Ah, O bueno, sea, primero, bueno, no es un ciclohexano, es un benceno, así que si vos quisieras nombrarlo, tendrías que decir metilbenceno si no estuviera el hidroxilo, pero aquí, si lo nombramos así, no es correcto. no de otra manera. Yo hace un ratito dije, bueno, que podés decir fenilmetanol. Sin embargo, siempre se elige la parte más compleja de la molécula para asignarle el nombre. Y suponete que lo nombres como benceno, el radical carbono hidrógeno 2 hidroxilo no es fácil de nombrar. Por lo tanto, acostúmbrense a nombrar a este como alcohol bencílico, ¿sí? Bien. Es un alcohol, no es un fenol, porque el hidroxilo está unido a un grupo alquilo, que es todo esto, carbono, hidrógeno 2 y el anillo. Fíjate ahora cómo es un benceno, o sea, un fenol. El hidroxilo está unido a un anillo aromático o anillo aromático sustituido. Este es el más simple de la serie, el fenol, y este que tiene sustituyente, paraclorofenol. No,
sea, puede haber más sustituidos, pero usamos las mismas reglas que hemos usado con aromáticos. Siempre teniendo prioridad el grupo hidroxilo, salvo que hubiera otros grupos más complejos, salvo que hubiera un ácido carboxílico, pero si no, se nombran como fenoles, ¿sí? Y vamos con otros compuestos oxigenados que son los éteres. Los éteres son compuestos de fórmula molecular R o R', es decir, el oxígeno hace de puente entre dos grupos orgánicos, que pueden ser iguales o diferentes. Pueden ser alquílicos o arílicos. Los vemos con los ejemplos. ¿Cómo se nombran? Bueno, hay varias nomenclaturas. Esta dietiléter se nombran entonces los grupos unidos al oxígeno seguidos de la palabra éter. O también se pueden nombrar de esta manera, éter etílico, ¿sí? Se da por sobreentendido que los dos grupos alquilos son etilos, son idénticos. Fíjense en ¿sí? Podemos decir, por orden alfabético, fenil, metil, éter. Y anisol, es el nombre común, así como nombramos en algún momento tolueno. Bueno, el nombre común es anisol. Nosotros vamos a usar principalmente la más simple, que es esta nomenclatura por sustitución. Fíjense, este es un éter difenílico, difenil éter. O en este caso, tenemos un metilo, un terbutilo, por orden alfabético, terbutil, metil, éter. Profe, perdón, en el tercero, ¿por qué fenil? Porque son bencenos en los que tienen una valencia libre, ¿sí? O sea, esto son 6 átomos de carbono y 5 hidrógenos. El sexto hidrógeno lo hemos eliminado para que le quede esta valencia para unirse al oxígeno. ¿Sí? O sea, Entonces, esto forma carbono 6, hidrógeno 5 es esto. Carbono no hace 6, falta el grupo hidroxilo para que sea fenil. No, fenil es el nombre del radical, a ver si lo vemos, cuando vimos aromáticos, mirá, acá. ¿Te acordás cuando vimos los hidrocarburos aromáticos y los radicales que provienen de él? Fíjate, este es el benceno, sí. Y este es el fenilo, este es el tolueno y este es el bencilo. ¿Sí? Bien, bien. Sí, profe. Bueno. Y ya que hemos visto éteres, es muy simple de nombrarlos, vamos con aldehídos y cetonas. El grupo funcional en ambos compuestos es el grupo carbonilo. ¿Qué es carbonilo? Carbono doble enlace oxígeno. Este es el carbono doble enlace oxígeno, es el grupo carbonilo. En los aldehídos, el grupo carbonilo está unido a un grupo alquilo y a hidrógeno, con lo cual el grupo carbonilo está en un extremo de la cadena. Cuando se trata de una cetona, el grupo carbonilo, que acá están abreviados, no están desarrollados los dobles enlaces, pero es así. Este es el grupo carbonilo, está unido a dos grupos alquilo o arilo, o sea, a dos grupos orgánicos. Con lo cual, en las cetonas, el grupo carbonilo está al interior de la molécula. ¿Cómo se denominan? Bueno, igual que los alcoholes, los criterios para nomenclatura son siempre los mismos. Entonces, en este caso, esto es un aldehído que tiene un átomo de carbono, usamos la raíz del metano, metan, y cambiamos la terminación ano del etano por al, metanal. Este que está entre paréntesis, formaldehído, es el nombre común, porque vamos a ver que estos aldehídos y cetonas están relacionados con ácidos carboxílicos, de los cuales proceden, y estos ácidos, como fueron compuestos que se estudiaron muy antiguamente, al principio no estaba esta nomenclatura sistemática, sino que se nombraban de acuerdo a la procedencia. Entonces, como el ácido
de un carbono, ácido metanoico, se encuentra en la picadura de las hormigas, y hormiga se dice fórmica en latín, entonces al ácido de un carbono se lo llama ácido fórmico, y al aldehído de un carbono, formaldehído. Y así ocurre con los nombres comunes de estos compuestos. Este es etanal, ¿sí? No hace falta decir dónde está el carbonilo, porque la terminación al ya es propia de los aldehídos. El grupo carbonilo está en el extremo de la cadena. El etanal está relacionado con el ácido acético, el que se encuentra en el vinagre, y como vinagre se dice acetum, a este se lo llama acetaldehído. Eso así, nombres comunes, los de abajo, los que están entre paréntesis. Como están muy difundidos, es conveniente mostrárselos. Bueno, aquí vamos, el nombre IUPAC. Tenemos una cadena carbonada, la más larga, de 4 carbonos, puede ser la que está horizontal o esta que tiene un quiebre acá. Entonces sería un butanal, pero hay que decir que en el carbono 3 hay un metilo, 3-metilbutanal. Y este, ¿sí?, se llama benzaldehído y no tiene otro nombre más que benzaldehído, ¿sí? Entonces, vamos con las cetonas. La cetona más sencilla es la de 3 átomos de carbono. El alcano de 3 átomos de carbono es propano, por lo tanto, a esta cetona se la denomina propanona, ¿sí? Para nombrar cetonas, se cambia la terminación ano del alcano por ona. Esto que está entre paréntesis, acetona, es el nombre común de la propanona. En este caso, no hay necesidad de localizar el grupo carbonilo, pero sí en este, porque aquí el grupo carbonilo está en el carbono 3, podría estar en el 2. Entonces, cetonas lineales de 5 átomos de carbono, hay 2 posibilidades. Esta, que es la 3-pentanona, o si el carbonilo está en el vecino, 2-pentanona. Aquí ya tenemos algo más complejo, que es una molécula con 2 grupos funcionales, alqueno y cetona. Nosotros lo mostramos acá, pero bueno, no vamos a trabajar con estas cosas tan complicadas. En este momento, al menos, que queremos dar nociones elementales para poder movernos con la materia. Pero bueno, tiene prioridad el grupo carbonilo, por lo tanto, este es el carbono 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, 3-butén hace referencia al doble enlace, 2-ona a la cetona. Esta es la ciclohexanona. ¿Está? Profe, ahí el 3 del alqueno del doble enlace se puede ir entre el but y el en, o tiene que ser sí o sí al principio. ¿Y cómo lo nombrarías? ¿Cómo de 3-but? No, pero tenés que, el 3, o sea, tiene que ir con la en para indicar que se refiere al doble enlace. Claro, vos decís 3-en, 2-butanona. ¿Así decís? Yo lo había aprendido como but, 3, en, 2, sí, está bien. Es buena también, sí, está bien. Sí, eso es porque principalmente estas reglas se traducen y bueno, sí, pero está buena esa. But, 3-en, 2-ona, ¿sí? Está bien, es correcto. Bueno, otro de los compuestos oxigenados, los últimos, son los ácidos carboxílicos. A estos los han visto en química general, ¿no es cierto? Cuando han visto el ácido acético como un ejemplo de ácido débil, seguramente han visto este grupo, o sea, el ácido acético, vieron, como ejemplo de ácido débil, o ácido etanoico, ¿ven? Lo que decíamos recién. Entonces, este grupo, carbono, doble enlace oxígeno y un tercer enlace al hidroxilo, se llama grupo carboxilo, es el grupo funcional característico de los ácidos carboxílicos. Se nombran, se antepone la palabra ácido, luego la raíz es la que corresponde al alcano de igual número de átomos de carbono, terminado en oico. Ácido metanoico, o como les decía,
ácido fórmico por encontrarse en la picadura de las hormigas. Ácido etanoico o acético por estar en el vinagre. Recién vimos benzaldehído, ¿no es cierto? El ácido correspondiente, ácido benzoico. Aquí, fíjense, tenemos un ácido benzoico con otros dos grupos nitro. Entonces, ácido 2,4-dinitro benzoico. En este caso, hay que nombrarlo como ácido propanoico, porque tiene prioridad. Por lo tanto, este benceno, este fenilo, es un sustituyente del carbono 3, del ácido propanoico. Entonces, está mal este nombre, chicos, acá. No es parafenilpropanoico, es 3-fenil. A ver, creo que lo puedo modificar. No pasó nada. Y el del ácido también le falta el dinitrobenzoico. Mira, pero ahí está, no pasó nada. Ahí está. Bueno, Silvina, no está para corregir. ¿Se dan cuenta? Porque este no era el ácido ¿cómo decía? Parafenilpropanoico. Porque Ahí en estoy ese tomando caso, nota. si fuera, es que no existe el prefijo para un propano, así que no, imposible. Bueno, ahí está corregido. ¿Algún otro error, Ben? Profe, ¿por qué en el ácido 3, por qué no le pusimos uno no le dimos prioridad a la ubicación del propano con el ácido carboxílico? Claro, digamos que este carbono, siempre el grupo carboxilo está en el 1, este es el 1, el 2 y el 3. Entonces en el carbono 3 hay un fenil. Creí que nombrábamos primero el fenil y después el otro. No, se nombran como ácidos. Es de las familias orgánicas que vamos a ver, la que tiene la primera prioridad. Siempre que haya esta función carboxilo, pienso que es un ácido, y lo demás veremos qué hay en la molécula. Profe, ¿Sí? ¿los ácidos con los aldehídos son terminales también? Claro, exacto. Vos fíjate que no sería posible colocar un carbono o sea, esto en medio de una cadena carbonada, porque este carbono ya tiene 3 enlaces ocupados, entonces el cuarto va a un grupo alquilo o a un grupo arilo, por lo tanto tiene que estar en el extremo. Bueno, y ahí en la última tenemos una molécula con 2 grupos funcionales, alqueno y ácido. Lo vamos a nombrar como ácido. Carbono 1, 2, 3, 4. Doble enlace entre el 2 y el 3, ácido 2-butenoico. ¿Está? Profesor, una pregunta. Sí. La única configuración posible, en este caso para el grupo funcional COOH, es como la que se ve en el ácido etanoico, con el doble enlace al oxígeno y el enlace simple al grupo COH. Sí. Esa es digamos, los enlaces o la fórmula estructural del grupo carboxilo. Vos podés abreviarlo, condensarlo, en lugar de desarrollar los dobles enlaces, ponerlo así, COOH. Incluso podés verlo CO2H. ¿Sí? Hay distintos grados de abreviación del grupo funcional. Pero es la única configuración posible que tiene. Sí, exactamente. Si no, no sería ácido carboxílico, sería otra función. Perfecto, muchas gracias, profesor. Bueno, y ya termina. Sí, escucho. Una pregunta, ahí en el último, Sí. yo estoy indicando, o sea, está indicando la posición 2, que es el doble enlace, pero en el nombre, ¿qué estoy cambiando para indicar o nada? O solo la posición se pone en este caso. Para indicar el doble enlace. Ponele, o sea, el 2 indica dónde está el doble enlace. Podría estar acá también, 3-butenoico. También existe el ácido 3-butenoico. No podría estar entre el 1 y el 2, ¿no es cierto? Porque no dan los enlaces. Sí, pero por ejemplo, si fuera triple, entonces en ese nombre, ¿cómo me estoy dando cuenta que es doble, no es triple? Por la EN. La EN, esta,
indica que es un doble enlace. Si no, tendrías que decir, si fuera un triple, ácido 2-butinoico. Ah, bien, perfecto. ¿Algo más? Bueno, nos quedan una sola. Compuestos nitrogenados. Algo vimos cuando hablamos de grupos funcionales, ¿sí? Las aminas son derivadas del amoníaco. ¿Se acuerdan del amoníaco? Nitrógeno, hidrógeno 3. En el que 1, 2 o 3 hidrógenos del amoníaco han sido reemplazados por grupos orgánicos, que pueden ser alquílicos o arílicos, ¿sí? Acá, cuando este compuesto, que puede denominarse aminobenceno, también tiene como nombre común anilina. Las aminas, en base a la cantidad de radicales alquilo que estén enlazados al nitrógeno, serán primarias, secundarias o terciarias, ¿sí? Son distintas funciones, o sea, el nombre aminas hace referencia a todas, pero una familia es la de las aminas primarias, otra función es aminas secundarias, otra terciarias. En este momento no nos importa tanto. Entonces, ¿cómo se nombran? Igual que los éteres, ¿se acuerdan? Decíamos, cada grupo alquilo seguido de la palabra éter, acá también, cada grupo alquilo seguido de la palabra amina. Cuando hay un único grupo alquilo, terbutilamina. En este, que por ser secundaria hay dos grupos alquilo, los acomodamos alfabéticamente. Etilmetilamina. En esta otra, donde hay 3 grupos alquilo por orden alfabético, diremos sec-butil, acuérdense que el sec no alfabetiza, es por la B, sec-butil, dimetilamina. Y eso es todo. Profe, el primero, ¿por qué Terbutil, acá, mirá. Sí. Este, CH3, acá hay otro carbono, CH3, CH3. Es un radical butilo. ¿Cuál de todos? Aquel en el cual está ramificado y enlazado a otro grupo mediante el carbono terciario. ¿Te acordás de los grupos alquilo? Puedo volver si querés. Sí, pero en el punto hay un carbono, ¿no es cierto? Por eso de... Claro, acá en la intersección hay un carbono, exactamente, sí. Profe, disculpe. ¿Sí? En el aula virtual, en la parte en la que están los apuntes de nomenclatura, hay apuntes en todo menos en fenoles. Está vacío. Así que... Bueno, eso. lo vamos a mirar entonces, gracias. Me olvidé ahí lo vamos a agregar. Bueno, si no hay preguntas, pues nos ponemos a trabajar. A ver, creo que nos invitaban en la que viene. Ahí está. ¿Puedo dejar de compartir o quieren que veamos alguna más? Bueno, estamos. Tal vez ahora con ejercicio salten las dudas, ¿no es cierto? Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Quería saber si iban a subir el Sócrates que hicimos la clase pasada, hicimos 2. Creo que el segundo no estaba subido porque me gustaría practicarlo. Por supuesto. Ya está subido. Sí, están los 4 subidos, los que vamos a ver hoy todos. Bueno, gracias. Excelente. Bueno, la propuesta era trabajar con otro Sócrates, el que es medio larguito. Te doy. Gaby, perdón, les digo algo a los chicos. Hemos puesto una carpeta, ¿sí? Que se llama, ya me olvidé. Lecciones y actividades. Lecciones y actividades sincrónicas, ¿sí? Ahí adentro están todos los PowerPoint de las clases que han tenido y ahí también están los PDF de los Sócrates. Sí, está todo junto ahí.
Yo ahora en el chat les compartí nuevamente el link del Socrative y el aula en la que tendrían que ingresar para poder trabajar con los compuestos oxigenados, que es G o anian en mayúscula. Bueno, si les parece, trabajamos con esa propuesta del Socrative. Es todo para compuestos oxigenados. No era tan difícil, tanto lo que faltaba. No era tan largo. No, no, sí me preocupa los errores en la nomenclatura. Tendríamos que modificarlo para la tarde. Bueno, avisemos y que lo modifique cada uno. Sí. Profe, Sí. no se me carga la actividad, no sé si es mi wifi o No, sé, a mí como que tampoco. se me queda esperando y no me avanza. Hay que darle el alta, tal vez, Gaby. Tenés que, a lo mejor no lo has abierto, Gaby. Sale esperando a que la siguiente actividad empiece. Que yo no. Lo tenía que abrir yo. Claro, si vos no lo abrís, estamos fritas, Gaby. Yo estaba muy relajada acá. Espérense, entonces. No, si tienen razón, entonces. Esperen que tendría que buscar el link. ¿Por dónde lo abro? A ver. No, abrilo vos desde tu... Abro yo, de mi cuenta. De tu cuenta, claro. Bueno. Lo llamativo es que no esté abierto el formulario, porque supuestamente estaba cargado ahí directamente. Sí, pero si no lo abre cerrado. la Gaby desde el suyo, claro, lo tiene que haber cerrado. Claro, debe O sea que ser. lo que tenés que abrir es el formulario. Bueno, ahí va. No desesperarse. Ahí está. ¿Qué sería la prueba? A ver, ¿dónde están las? Claro, la prueba tenés que abrir. Ahí está, listo. No pasó nada. A ver ahora. ¿Y qué le pongo? ¿Abrí la cuenta? Ahí. No pueden entrar todavía, elegir prueba. Ahí. Elegiste y la... Es que la habla yo, pero no me acuerdo tu contraseña, mándamela. Bueno, elegir método, o sea, entré en la primera y después dice elegir método de entrega, feedback instantáneo, ¿eso sería? Ese tenés que poner, te digo, para. Listo, ahí está, a ver, ahí está, ¿se ve? ¿Pueden entrar? Sí, profe. Sí, ahí se puede. Ahora sí, profe. Perdón, no me di cuenta que faltaba eso, que tenía que hacer eso.
Chicas, yo estoy compartiendo el Socrative, obviamente a mi modo aparece. A ver, para. No sé si se ve. Sí, se ve, muy bien. Buenísimo. Se ve, sí, bien Bueno. contrastado, ¿sí? Buenísimo, grandote, enorme. Bueno, a ver. Le voy a bajar un poco el... Así no asusta. Ahí está. Bueno, para trabajar con esto, por ejemplo, siempre lo primero que tienen que hacer es mirar así a grandes rasgos el compuesto, ¿sí? Yo sé que vamos rápido con todo esto, por eso vamos viendo algunas pautas. Miran el compuesto y se fijan qué grupos funcionales hay. Acá tenemos nada más que una cadena carbonada larga, ramificada, y tenemos un grupo funcional que es un oxidrilo, ¿sí? Así que ya sabríamos con ese grupo cómo va a ser la terminación, ¿sí? O sea, es un alcohol con terminación, va a terminar en ol. Siguiente paso sería buscar la cadena carbonada más larga que contenga al grupo oxidrilo. ¿Contiene 4 carbonos, la cadena más larga? Yo se va viendo la manito, porque tenemos 1. Fíjense, acá en la fórmula en esqueleto, el oxidrilo, sí, acá el oxígeno sí se está marcando, ¿sí? Entonces, acá en el otro extremo tenemos un átomo de carbono. Luego otro, 2, 3 y 4. Exactamente, tiene 4 átomos de carbono. Y si vamos por acá, 1, 2, 3 y 4 si venimos hacia acá. O sea que cualquiera de las dos cadenas que tenemos disponibles tiene 4 átomos de carbono. Entonces ya sabemos que viene del butano. Cambia la terminación, pasa a ser butanol. Ya tendríamos el nombre de la cadena principal. Ahora tenemos que identificar el grupo oxidrilo, podría estar no solamente acá, en el carbono, sino que podría estar acá, acá o acá. Entonces, tenemos que identificar el número de átomo de carbono en donde está, ¿sí? Y siempre vamos a empezar a contar la cadena desde el extremo que le permita asignar el número más bajo al grupo funcional. O sea que vamos a empezar desde acá. Entonces tenemos, justo en este caso tenemos que el oxidrilo está ubicado en un carbono terminal. No significa que siempre vamos a empezar a numerar desde donde está el oxidrilo, ¿sí? La cadena más larga, empezamos desde el extremo que le asigna el número más bajo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces sería el 1-butanol y además tenemos que ubicar esta que sería un metilo porque tiene un solo átomo de carbono, sería 3-metil-1-butanol. Profe, disculpe, ¿cuándo un alcohol era secundario o primario o terciario? Porque tenía entendido que era secundario si estaba unido a 2 carbonos. Exactamente. Sin embargo, en el siguiente ejercicio, el alcohol estaba, o sea, el anión oxidrilo estaba unido a un solo carbono y me marcó que era secundario. A ver, me permite enviar respuesta. Sí, está bien, es secundario. Profe, yo tengo una duda sobre este todavía.
sobre este, dame un segundo que terminamos con este y vamos por tu pregunta, ¿sí? Bueno, con este, ¿qué duda tenés? Quería saber en qué casos la palabra Bután, digamos, va antes o después del 1, que es la posición, ¿no? Del... Bien. Por ejemplo, cuando tenés una molécula en donde tenés dobles, triples enlaces, o suponete un grupo carbonilo que tuvieras una cetona, por ejemplo, en esos casos, ¿sí? En donde ya hay dos grupos funcionales a los que le tenés que asignar número, ahí, por ejemplo, va por orden de prioridad. Por ejemplo, con los alquenos, el alqueno se coloca primero el número y después se coloca, por ejemplo, 1 ol, ¿sí? En caso contrario, no, acá no hace falta. Aunque bueno, a veces también te lo podés encontrar como que aparezca bután 1 ol, ¿sí? Pero nosotros lo planteamos como 1 butanol, porque no hay otro grupo funcional para que no se confundan los números. ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta más sobre este compuesto? Ahí le ponemos. Vamos con esta. Bueno, en esta, que ya la vienen resolviendo, miramos entonces, aquí tenemos una fórmula estructural condensada, ya no es en esqueleto, y de nuevo volvemos a mirar, a ver, a grandes rasgos, tenemos cadena carbonada, tenemos un oxidrilo y también tenemos un halógeno, tenemos el bromo. Entre estos, el oxidrilo, los compuestos oxigenados siempre tienen mayor prioridad respecto de los radicales y de los halógenos. Tu pregunta era si, fíjate, este sería un alcohol secundario porque el grupo oxidrilo está unido a un carbono que a su vez está unido a este grupo, ¿sí? A este radical y a este otro, ¿sí? Tiene solamente un hidrógeno. Entonces, este sería un alcohol secundario. Para hablar de insaturado en ese caso, solamente o siempre nos tenemos que fijar solamente en la cadena de carbonos e hidrógenos, sin tener en cuenta el enlace que podría tener, bueno, en este caso no es doble el oxígeno con el hidrógeno, o sea, el hidroxilo, pero siempre en los carbonos y los hidrógenos nos fijamos. Exactamente, en realidad te vas a fijar compuestos saturados, se llaman o carbonos, compuestos saturados es cuando, lo voy a empezar desde insaturado, se llaman compuestos insaturados aquellos que tienen dobles o triples enlaces, ¿sí? Entonces, y saturado porque todos los enlaces que no están en unión carbono-carbono, por ejemplo, o con algún heteroátomo, son uniones con hidrógeno, ¿sí? Que es lo que vos estabas diciendo. ¿Sí? Claro, y acá, por ejemplo, sí. Por ejemplo, que tuviera un aldehído, entonces tenés un oxígeno que tenés un doble enlace hacia un carbono, pero toda la cadena de carbono son simples enlaces. Exactamente. ¿Ahí qué sería? ¿Seguiría siendo saturado? Sigue siendo saturado. Bien, ahí está, gracias, profe. No sé, Gabriela, si opinás diferente, para mí tendría, lo que pasa es que, bueno, justamente con cetona leído. No entendí muy bien cómo fue la pregunta. Preguntó por qué eran compuestos saturados, pero no, me perdí. ¿Cómo es? La pregunta es que si, o querés repetirse la voz a la profesora. Bueno, que yo quería saber si cuando queríamos saber si era saturado o no, o que era insaturado, nos teníamos que fijar solo en la cadena de carbonos e hidrógenos sin tener en cuenta, en este caso, el hidroxilo, que bueno, en este caso igual es un simple enlace, pero por ejemplo, si tuviéramos un aldehído,
ese oxígeno estaría unido al carbono con un doble enlace. Pero, por ejemplo, si tuviéramos, o sea, si hubiésemos tenido la misma cadena de carbonos e hidrógenos simples, ¿seguiría siendo saturado? Seguiría siendo saturado porque sí, digamos, el carbono doble enlace oxígeno es el grupo funcional, pero vos tenés que ver el grupo orgánico, si tiene múltiples enlaces o enlaces simples, sí. Claro. Eso fue, Silvina, lo que dijiste. Exactamente. Claro. Sí, yo, que el tema, cuando hablamos de compuestos saturados, miramos si tienen doble o triple enlace, pero nos estamos refiriendo a la cadena carbonada, ¿sí? No incluye eso al funcional, por ejemplo, cuando tiene doble enlace con oxígeno. Profe, entonces cuando hablamos de... saturado. ¿Cómo? Un alcohol entonces siempre sería saturado. No, podés tener como en el PowerPoint que estábamos viendo que había en la cadena carbonada un doble enlace, ¿sí? Que tenías un alqueno y el alcohol aparte, ¿sí? Que es bastante común, ¿eh? Entonces, en ese caso tendrías un alcohol insaturado, digamos, con una cadena carbonada insaturada. Porque bueno, acá, ¿cuáles son las preguntas? ¿Es un alcohol secundario? Y estamos viendo que sí. Porque tenemos este carbono, que es el que contiene al grupo funcional, está unido a 2 átomos de carbono. Su nombre. Y acá tenemos opciones para el nombre y después la otra pregunta era si es un alcohol saturado. Si es un alcohol saturado, porque la cadena carbonada no tiene ni dobles ni triples enlaces, ¿sí? Bueno, y con el nombre, ¿les parece que lo completemos? A los grupos funcionales en lo posible, o sea que acá vamos a buscar, ya casi que tenemos definida que sería la cadena horizontal. Ay, se me perdió, ahí está. Bien, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. ¿Están de acuerdo que son 7? Sí. Tengo problemas visuales y a veces se me complica. Podríamos haber revisado esta cadena hacia arriba, pero de esa forma, si hiciéramos hacia arriba, estaríamos dejando el bromo afuera. Así que prácticamente esta es la opción que tenemos, con 7 átomos de carbono. Ahora, la siguiente regla, o sea, ya ubicamos la cadena carbonada más larga. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver si vamos a nombrar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y sabemos que le tenemos que asignar el número más bajo al grupo funcional prioritario, que es el oxidrilo. Entonces empezamos a numerar la cadena desde acá, ¿sí? No desde el carbono que tiene el oxidrilo, sino desde la cadena más larga que ya habíamos elegido, que empieza acá. 1, 2, en 2 tenemos el grupo oxidrilo, 3, 4, en 4 tenemos un grupo etilo, 5, 6 y en 6 tenemos un bromo. Para nombrar, siempre vamos a tener que empezar nombrando por el radical que tiene, lo ordenamos por orden alfabético, bromo antes que etil. Entonces sería 6 bromo, 4 etil, y tenemos que indicar en qué carbono está el grupo funcional, que sería en 2. ¿Sí? Entonces 2 heptanol. Y ahora lo buscamos. A ver, entonces habíamos dicho que era 6 bromo, 4 etil, 2 heptanol. Sería ese, este. Profe, Sí. ¿cómo se llamaría si le ponemos antes alcohol? No, acá no usamos ese tipo de nomenclatura. Para eso, más o menos,
se utiliza hasta 5 átomos de carbono la nomenclatura común, ¿sí? Alcohol terbutílico, isobutílico, isopentílico, El de neopentílico. recién el 1, ¿cómo se llamaría si fuera con la Me terminación acuerdo alcohol? era uno butano, era butano y no sé si puedo volver al anterior. Si no puedo volver, no importa, pero... No, a ver, desde acá no puedo volver. Tendría que irme. Estoy con pantalla. No sé si lo tenés vos al otro, al anterior. ¿Quieren que ponga el PDF? ¿Te parece mejor, Gaby? Porque así yo estoy trabajando con digamos, desde el Sócrates directamente. Te dejo de compartir. Bueno. Así de esa forma podemos ir y volver. Es más fácil. ¿Querían volver al anterior? ¿A ese? Sí. Sí. Ah, no, igual supera 5 también, no podríamos nombrarlo con alcohol. 1, 2, 3, no, 4. Sí, Uno, este dos. radical, sí. 1, 2, ¿Cómo sería? 3, Sí, 4, 5. 5 carbonos. Un pentilo. ¿Cuál pentilo? Ese que tiene esta bifurcación en el penúltimo carbono lleva el prefijo iso. ¿Se acuerdan? Es muchísimo lo que le estamos Sería pidiendo que se acuerden. alcohol isopentílico. Perfecto, exacto. Lo mismo ese nombre me parece que no está cargado, así que les va a dar mal. Pongan el UPAC. ¿Y el ISO por qué era, profe? Porque cuando ustedes tienen un grupo alquilo en el que en el penúltimo carbono hay un metilo, a ese radical se lo denomina iso y se contabiliza el número de carbonos, en este caso 5, entonces isopentílico. Así, si vos tuvieras esta B acá y acá un oxidrilo, sería alcohol isopropílico. ¿Sí? Si el oxidrilo estuviera acá. Esta parte, hasta acá, y acá tuvieras el oxidrilo, es isobutílico. Y así siguiendo, isoxílico, en fin. No sé si fue clara la justificación. Sí, sí. ¿Sí? Ahí en uno de los videitos de Brunet, que habla, me parece que es en nomenclatura de alcanos, y habla del sentido de ese prefijo iso, a qué hace alusión. Pero es justamente esta disposición, una ramificación de un metilo en el penúltimo carbono de la cadena. Este es el 1, el 2, en este caso en el 3. Profe. Sí. Ay, ¿por qué no podría ser el sec butílico, no? Estaría mal. No, porque cuando vos estás trabajando con la nomenclatura común, contás todos los átomos de carbono, ¿sí? Y ahí tenés 5 átomos de carbono, no 4, ¿sí? Entonces corresponde a un pentano, un pentilo. Un pentano que está ramificado, ¿sí? Por eso es que no estaría bien. Además, por ejemplo, el oxidrilo está en carbono 1. Para que sea sec, tiene que estar en un carbono secundario, ¿sí? En ese caso está, si estamos hablando del primer ejercicio, no puede ser porque
sería normal, digamos, y no, es imposible, no estaría bien. No puede ser normal porque la cadena está ramificada. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta con el 8 y el 9? Oh, que vamos para adelante, por supuesto. Gaby, no sé. Ahí va, ¿sí? 8. Acá, en el 8, que me quedó a mí 4-metilhexanal. Está perfecto, ¿sí? Tenía la duda, ¿no hay posibilidad de que el doble enlace con el oxígeno esté en el otro lado? No sé, haya estado en una posición 2 o algo así. Y dejaría de ser aldehído y pasaría a ser cetona. Entonces, si estuviera en el carbono vecino, sería 4-metil-2-hexanona, pero es otro grupo funcional, no es aldehído, ¿no es cierto? Bien, aldehído siempre en el extremo. Claro, podría ser Siempre. este extremo o el otro también podría ser. Si estuviera en este extremo, en este carbono de la izquierda, en el primero, sería 3-metil-hexanal, por ejemplo. Bien. Y en el 9 ya ahí sí me trabé, no lo pueden implantear. ¿Y cuál sería la duda ahí? A ver. ¿Va, Silvina, No. lo querés manejar vos a esto? Para isobutil benzaldehído. Dice que No tengo supe la conexión. identificar el grupo. Ah. Ni siquiera. Benzaldehído. Benzaldehído. Bueno, la profesora decía recién, no sé si se ve la pantalla, el pizarrón. Sí, pero Sí, sí se ve. Bueno, yo me muevo con el pizarrón, ¿sabes? ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un benceno y yo voy a volverme un poquito antes, ¿sí? En un aromático habíamos dicho que teníamos el tolueno, ¿sí? Que era el benceno con un radical metilo. Ese, cuando sacamos un hidrógeno, nos queda esto, ¿sí? Ahí, me quedo muy lejos. ¿Sí? A este radical se le llama bencilo, radical bencilo. Si el radical bencilo acá lo unimos con un halógeno, va a ser cloruro de bencilo. Si lo unimos con en este caso era un alcohol, que era lo que estaba pidiendo, en el ejercicio. No, es el para-isobutil benzaldehído. Benzaldehído, bien. Si unimos el grupo oxidrilo, va a ser el alcohol, recién me equivoqué, el cloruro de bencilo, ahora no, lo dije el bien. alcohol bencílico. Ahora el alcohol bencílico, exacto, alcohol bencílico, siempre vamos a conservar el nombre de este grupo y con el benzaldehído tendríamos así. Benzaldehído. Es un aldehído. Nada más que un aldehído aromático. Lamentablemente es de memoria, o sea, así como el fenol, la anilina, benzaldehído, son todos compuestos aromáticos a los que hay que recordar cómo se llaman. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a buscar el borrador, y acá tendríamos el alcohol bencílico, el benzaldehído. Pero está pidiendo que en posición para coloquemos un isobutil. Isobutil, ¿sí? Entonces, radicales con
con 4 átomos de carbono. Teníamos, ¿esto se ve? Sí. Tenemos el radical butil o N-butil. Teníamos el radical sec-butil. Y ya me estoy... ¿Era el iso? Isobutil. Bien. El radical isobutil. Mira, ahí mostrales, Silvina, lo que ellos preguntan, ¿por qué es isobutil? Que ahí se ve el prefijo iso que hace referencia a esa ramificación del metilo, en el carbono sería 2. Carbono 2. Simplemente porque, fíjense, venimos del butano y ahora tenemos el isobutano, ¿sí? Del butano sería el radical butilo y del isobutano el radical isobutilo. ¿Y cómo lo identificamos? Y porque la cadena principal tiene 3 átomos de carbono y tenemos un grupo metil como ramificación. Una ramificación, ¿sí? Entonces ese es el radical isobutil. Lo siguiente, está diciendo que está en posición para, posición para es cuando tenemos, respecto del grupo funcional prioritario, ¿sí? Este lo consideramos el carbono 1, y contamos 2, 3, 4, ¿sí? En ese caso, el radical isobutilo, que yo lo voy a colocar, o sea, ahí lo he colocado en forma, la fórmula estructural condensada. Acá lo vamos a hacer, ¿sí? En esqueleto, ¿sí? Fíjense, lo podemos enganchar, tiqui tiqui, acá, ¿sí? Tenemos este carbono, una forma de colocarlo sería así. Tenemos 3 átomos de carbono y una ramificación. También lo podría haber escrito así. Puede venir también de este lado, así y así. Y la ramificación hacia arriba. Igual siempre es un isobutil, porque fíjense, tenemos un átomo de carbono acá, 2, 3 y 4 con la ramificación. ¿Sí? Bien, profe. Entonces quedaría un para-isobutil benzaldehído. Para-isobutil benzaldehído. Ese sería... Yo no había entendido, como me ponía CH0, no entendía bien los enlaces, los trataba de hacer y no hice un doble enlace con el oxígeno, entonces me sobraba un enlace, ¿no? Claro, vos fíjate lo siguiente, acá vos podés, como lo había puesto aquí, uno al benzaldehído lo podés abrir así, colocando doble enlace y el hidrógeno, o también lo podemos condensar así. No lo condensamos de esta otra forma, porque si ponemos así, me está diciendo que es un oxidrilo, ¿sí? Por eso se pone carbono, hidrógeno, oxígeno, y eso me está indicando que es la función, el grupo carbonilo o un aldehído, ¿sí? Porque el aldehído está en un carbono terminal. Profe, sí. Disculpe, ¿y el isobutil cómo se condensaría? ¿Cómo sale ahí en el Sócrates? ¿Y cuántos carbonos tiene el del Sócrates? Porque en el Sócrates le dan Compartilo. una estructura. A ver, lo comparto.
Yo A ver, les ahí va. escribí lo que me decían que estaba ahí. O sea, yo escribí el nombre del compuesto que aparecía en el enunciado. Ahí Ahora está. miremos El que representa, el compuesto. ahí está, no sé si se ve el representado. Sí, ahí Bien, se ve, sí, profe. ahí en el representado, fíjense, tenemos un carbono que es el unido al anillo bencénico, y después dice que tiene 2 grupos metilos más. O sea que tenemos 3 átomos de carbono, ¿sí? A ver, esperen que ese se los desarrollo. ¿No sería un isopropil, profe, ese? Exacto, exacto. Es un isopropil. Por eso no es el compuesto que aparece en el enunciado. El isopropil sería esto. Acá está unido al anillo, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? 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 Que también lo podemos colocar de esta manera. A ver, se los voy a colocar como parece una patita de... Quedaría así. El dibujo es del para isopropil benzaldehído. Profe, a mí me costó ver la parte del benzaldehído que hizo arriba. ¿Qué es lo que te costó la primera parte donde expliqué de dónde venía ese radical benzaldehído? Sí. Eso es lo que... Perfecto. Bien. Vuelvo de nuevo. Voy a un poco. No sé si estoy borrando prolijamente. Estoy peleando entre los auriculares y el borrador. A ver, vamos. Vamos acá. Bueno, acá ¿qué tenemos? Lo que yo me volví, como hizo la profesora más temprano, a los hidrocarburos aromáticos. En los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por tener el benceno. ¿Sí? Cuando tiene un radical metilo unido, se llama tolueno. Pero si ese tolueno, el tolueno tiene un radical, que su radical es cuando yo saco un hidrógeno. Ese radical se llama radical bencilo. Radical bencilo. Y a partir del radical bencilo es donde vamos a nombrar todos los compuestos que tengan esta base, ¿sí? Justamente vi el ejemplo con cloro, cloruro de bencilo, con oxidrilo sería alcohol bencílico, y bueno, para el benzaldehído no puede tener 2 hidrógenos, ¿sí? Le queda uno solo, porque la función benzaldehído necesita, o sea, acá esto, doble enlace con oxígeno, pero la base sigue estando que tenemos benceno y un carbono, ¿sí? Esta parte sería ya la estructura del bencilo. En este caso sería benzaldehído. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahí me quedo, gracias. Lo otro es que si yo acá, en vez de poner ese hidrógeno, lo reemplazo por oxidrilo, va a ser el ácido benzoico. Son los nombres con los que siempre van a tener
como se nombran esos compuestos aromáticos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta del 13? A ver, lo pongo. Sí. Ahí nosotros sabemos que el oxígeno nos va a dar, en lo que primero nos tenemos que fijar para dar el número de los carbonos. Pero está en el 3, lo miremos por izquierda o por derecha. Pero de un lado tenemos una ramificación, entonces no sabía si ir por el lado donde tenemos la ramificación, que me va a quedar que está en 2, o no, porque siempre tiene que estar en un número más chico del oxígeno. No es que vos le tenés que asignar, o sea, tenés que comenzar por el extremo más próximo a la ramificación, en el caso en que sea simétrico y sea lo mismo empezar de izquierda a derecha, ahí sí priorizás la posición, la ubicación del metilo. Tenés que empezar por la izquierda. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si estamos trabajando con un ácido carboxílico y supongamos que tenemos un multiple choice, ¿tenemos un grupo carbonilo o directamente es carboxilo? Sí, el grupo, mira, la palabra carboxilo es una contracción de carbonilo e hidroxilo. Entonces, el carboxilo tiene un carbonilo y un hidroxilo. Entonces es correcto decir, bueno, que tiene un alcohol y un grupo carbonilo. Bien. En realidad es un nuevo grupo funcional, pero claro. El nombre carboxilo surge de juntar carbonilo más hidroxilo. Bien. Por ejemplo, en el compuesto que tenemos en pantalla, tenemos una acetona, y si en algún extremo tiene un ácido carboxílico, ¿puede existir ese compuesto? ¿Por qué decís que es una acetona? No, perdón, acá tenemos un carboxilo. Si yo le agrego una acetona, digamos, a este compuesto, ¿eso puede existir? Sí. Entonces, en ese caso, tiene prioridad la función carboxilo. Entonces, a ese grupo carbono doble enlace oxígeno, que va a estar más al interior de la molécula, lo vas a nombrar como oxo. Bien, entonces tenemos como un cierto orden de prioridad según los grupos funcionales. Exacto. ¿Es como los hemos visto así? ¿Hemos visto de creciente a creciente el orden? Sí. Bien, listo, gracias. Ahí quería mostrarle justamente que el grupo carboxilo, vos lo que tenés que mirar es esto, o sea, mirás el carbono, ya si encontrás un doble enlace para asegurarte, si tiene hidrógeno al lado va a ser grupo carbonilo y va a ser aldehído. Si está unido a dos átomos de carbono es una acetona, pero si el mismo carbono tiene el doble enlace con oxígeno y tiene un oxidrilo, ese es el grupo ácido, ¿sí? O sea, es el grupo carboxilo. Y también lo podés encontrar escrito de esta manera. Siempre va a estar en un carbono terminal, porque tiene que ser primario. Le queda solamente un enlace para unirse a un radical, a una cadena carbonada. Bien, gracias, profe. Profe, en el 11, porque era solo un verdadero falso, pero el nombre es 2-pentanona. Claro. Porque yo al principio pensé que se tenía que aclarar lo que había a los costados, entonces pensé que era isopropil metil 2-pentanona. Pero después me parece que no, es solo se pone la ubicación donde tengo el doble enlace con oxígeno y cambio la terminación por ona.
Claro. Lo mismo, Bien. esa nomenclatura a la que haces referencia también se puede usar cuando las cetonas son complejas. Vos en ese ejemplo que está allí en la pantalla, podrías decir que es un metilpropilcetona, la misma nomenclatura que usamos para éteres, para aminas, esa de sustitución, también la podés usar en cetonas. Entonces pones Bien. el nombre de los grupos en orden alfabético, metilpropilcetona, donde esa palabra cetona hace referencia al carbonilo. Bien, gracias, profe. Ajá. Hay varias formas de nombrar a los compuestos. Ahí piden por el 7, che, en el chat, a ver. Profe. Bien. Bueno. Es un éter. No sé si lo ves, Silvina. ¿O querés que lo muestre yo? ¿Lo podrías plantear vos o Gaby? Porque Sí. me cuesta. Bien. Bueno, estamos acá. ¿Lo ven? Queremos nombrar este éter. Entonces, acuérdense, el éter es una función R, O y otro R. En este caso son diferentes los R, por lo tanto los debemos nombrar en orden alfabético. ¿Qué grupo orgánico es este que está a la izquierda del oxígeno? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Sería un etil? Un etil, muy bien. ¿Y este de acá? ¿Qué sería? El de la derecha. Un propil. Entonces, por orden alfabético decimos etil, propil, éter. Podrían usar esa otra terminado en ílico, entonces diríamos, también se organizan alfabéticamente, entonces éter, etil, propílico, también podría ser. ¿Cómo dijo el primero de eso, profe? Etilpropil. Éter. Profe, yo tengo una consulta con el 13. Ahí, en la izquierda, donde tengo eso. ¿Ahí te podría decir que es un isopropil o no? Esto sí, pero ¿cuándo usarías eso? Y si lo nombrara como cetona, si lo nombrara como etil, isopropil, cetona, si no, no. Si no, si usas las reglas IUPAC, cadena carbonada más larga, que incluya el grupo funcional, bien. número desde el extremo más. O sea, le doy prioridad al carbonilo, y en caso de este caso de empate, digamos, le doy prioridad al sustituyente. Bien, perfecto, gracias, profe. Profe, en el 8, no sé si puede mostrarlo. Sí. No se dice a dónde está el oxígeno porque si no, o sea, porque pasaría a ser de un aldehído a una cetona, si estuviera en el 2, por ejemplo. Ajá, claro. Ah, perfecto. Exacto. ¿Y lo nombraste a ese? Sí, o sea, lo nombré, pero después me di cuenta que era por eso que estaba mal. Ah, Gracias, profe. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta del 14? Sí. Ahí al final donde me dice carbono 6, hidrógeno 5, veo como que podría ser un fenil, pero lo intento armar y me faltan hidrógenos. ¿Y por qué? ¿Cuántos te faltan? Uno. Porque el que te No, está faltando. Ah, claro, es el que está unido, pero si yo tengo 5 hidrógenos, cada carbono tiene 3 enlaces nomás usados. no, acordate de la alternancia de los dobles enlaces, ¿sí? Claro, Del benceno. Claro, ahí está. Perdón. Profe. Sí. En el 13. Sí. ¿Por qué acá sí? Porque es pentanona y tiene un metil.
¿no? Y el metil estaría en el 2. ¿Y por qué acá ya sí tengo que poner 3 pentanonas? Porque cabría la posibilidad que fuera una 2-pentanona. Cosa que no ocurre si tenés 4 carbonos. Para ser cetona, necesariamente, si tenés 4 carbonos, el carbonilo va a estar en carbono 2. Bien, bien, bien. Profe, ¿podría reenviar al chat el link del Sócrates? Porque se me salió y quiero hacerlo ahí bueno. así ya lo encontré en la página, pero quiero chequear la respuesta. Se lo cargo de vuelta. Dale. Profe, ¿podemos ver ahí el 12? Sí. Ujú. Sí. ¿Por qué no sería un dimetil? O sea, ¿por qué no sería dimetil? No se le agregaría ese prefijo. Porque solo hay un metilo. Si vos buscás la cadena más larga, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Es una butanona. Y solo hay un metilo de ramificación. Lo estarías mirando como un isopropilo en vez de... Hay que borrarse de la cabeza, digamos, algunas formas y empezar a buscar la cadena más larga. Profe, Sí. ¿me explicaría el 16? Ajá. Y que, bueno, a ver, ¿es un ácido? Sí, es un ácido, ¿no es cierto? Aquí tenés el grupo carboxilo, carbono 1, 2, 3, 4. Sí. Ácido butanoico. ¿Eh? Y Sí. deberíamos nombrar esta ramificación, que ¿cómo se denomina? Es un Ah, C6H5 como el de recién. Y sí, está en el claro. carbono 3. ¿Está Bien, bien? gracias. Profe, ¿podría explicar el 9? O sea, le puse que es falso, pero no sé bien cómo hacer el nombre correcto. 9. Ah. Sí. Bueno, un poco lo que recién, o sea, esta parte de la molécula, esta parte, el carbono, hidrógeno, oxígeno unido al anillo aromático es benzaldehído. Y deberíamos nombrar este grupo alquilo que está en posición para o 4 de 3 carbonos enlazados al anillo por el carbono 2. ¿Sí? Porque esto, ¿qué sería? CH, enlace CH3, enlace CH3. Es un isopropil. Entonces el nombre correcto sería para isopropil benzaldehído. ¿Lo ves? Sí, ahí está, gracias.
Tenemos a Ferrer muy activa, Gabriel. ¿Cómo? Que está Ferrer muy activa. Silvina, ya como que Qué están bueno. terminando. ¿Por qué no les pasás el link al otro Sócrates? Al menos para que lo hagan en la casa, o no sé. Ah, perfecto. Sí, sí, que se puede abrir el otro link. Ujú. Ese me parece que es mío, el otro no. Sí, Lili. Sí, lo que no me acuerdo. Lo tengo que abrir yo. Ah, por favor. Bueno. ¿Cómo era, Lili, el nombre de la sala tuya? ¿De esa, del nitrogenado? Sí, espera, no, ya no. Tanto en la cabeza no tengo. Espérame que entro. Dale. Me parece que era química orgánica. Pero, o era Lili Ferrer. No, me parece que era QCA ORG, me parece. Entró Profe. mi hijo, entró el perro, entró... Profe, Sí, ¿qué pasa? ¿le puedo consultar acerca del ejercicio 11? ¿11? Sí. Ahí está. Acá mi duda es si la prioridad para empezar a contar la tengo que ver desde la cetona. Claro. O sea, poner que el carbono de la cetona sería el segundo. Sí. Ujú. Sí. Perfecto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del 13? Sí. Al numerarlo me queda que en el 2 está el metil, pero hace falta aclarar que en el 3 está la cetona, porque tampoco podría estar en otro lado. Y podría estar no en en el que vos le has dado 2, pero sí podría estar en el 4, y en ese caso que sería el 2, digamos. ¿Me entendés? Ah, claro, y que el metil esté en el 4. Podría ser el otro caso. Claro, suponete que estuviera acá, sería 4-metil, 2-pentanona. Ajá. ¿Sí? Ah, bien, con eso me había confundido, gracias. Ahí está en el chat. Ese es el nombre del aula. Ujú. Profe, ¿podríamos mirar el 17? 17, sí. Ajá. Es un ácido carboxílico, pero ¿cómo meto el bromo, digamos? Como bromo. ¿En qué carbono estaría? A ver, numera. En el 6. Tendrías el 1, en el 2 hay un metil, 3, 4, 5, y en el 6 un bromo. Y este es un ácido. Pongo 6 y otro bromo. ¿Cómo? Pongo ácido 6-bromo-2 metil octanoico. Perfecto, ¿sí? Así. Bien, gracias. Ahí, me están contestando, bien. Profe, ¿por qué en el 14 es un fenil y no un bencilo? Porque para hacer bencilo, es decir, bencilo sería C6H5CH2, todo eso es un radical bencilo. Pero en este caso, forma parte de la cadena principal, este CH2. Entonces lo vamos a nombrar como 2-butanona, que en el carbono 4 tiene un fenilo. ¿Se entiende? O sea, que si está como ramificación, es un fenil directamente. Claro, o sea, esto, C6H5 es fenil.
Si vos tuvieras como ramificación CH2, C6H5, sí es bencil. Pero en este caso, este CH2 forma parte de la cadena principal. Gracias, profe. A ver si lo dejo escrito acá, porque esos son dos radicales importantes. Estoy escribiendo mal. Bueno, los dos radicales que más usamos son estos, entonces. El radical del benceno es el radical fenilo, el radical fenil, cuando lo usamos en la nomenclatura, y con el tolueno tenemos el radical bencilo. Uno esperaría al revés, que el benceno tuviera el radical bencilo, pero no, el radical fenilo. Profe, Sí. profe, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha. En el ejercicio 12, Ujú. dice, posee un carbono terciario y 3 primarios. O sea, incluso aunque esté en la ramificación, se considera primario. No es a partir de la cadena principal. Claro. A ver, este carbono, este y este, que serían carbonos hidrógeno 3, son carbonos primarios, porque Primario, están bien. enlazados a solo uno. Ajá. Aunque esté, por ejemplo, el metil ese que está ramificado, también se considera, aunque no esté en la cadena principal, se considera primario. Claro, porque sí, o sea, son carbonos primarios. Están Bien, unidos a un solo átomo de carbono, ¿sí? bien, profe.
Profe, Sí. no sé cómo plantear el 3 de los compuestos nitrogenados. A ver. Para que encuentre acá. El 3. Bueno, La cadena más larga sería la que baja como en diagonal, digamos, de en derecha a izquierda. realidad, lo más simple, si bien eso que estás proponiendo es correcto, hay nomenclaturas que lo nombran a esto como un sustituyente de un carbono de la cadena principal. A esta altura nos creemos que va a ser más simple si nombras a los grupos sustituyentes, los que están unidos al nitrógeno, que son 3, es una amina terciaria, y los nombres en el orden alfabético. Entonces, por ejemplo, tenés, bueno, un metil, este es un etil, y este lo ves, recién la profesora representó los radicales butilos. Sí, sí, ahora ya entendí, ¿no? Lo que pasa es que al querer hacerlo con la cadena más larga y eso se me complicaba para nombrar el metil, por ejemplo. Claro, y en ese caso, todo este sustituyente, si vos tomás como cadena principal esta de 4 carbonos, este sustituyente sería un etilmetilamino, todo ese nombre se le da. Por eso, como se complica, usa esta de sustitución. Perfecto, muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Estoy compartiendo yo? No, yo estoy. ¿Querés que...? Bien. No, está todo bien. Entonces me salí de la pantalla del Zoom. Acá está. Ahí la pesqué. Estaba mirando el Sócrates en... Ahí está. Ahí volví. Que picaba en el Zoom, pero me seguía apareciendo en chiquito. Profe, ¿hay que hacer alguno más además del de aminas? No, eso es todo. Los pueden después hacer ustedes, o mirar los PDF y trabajar ahí, como prefieran. Lo único que en el PDF no van a saber si la respuesta es correcta o no. No sé, Lili, si han quedado las aulas identificadas para que ellos puedan entrar nuevamente al Sócrates. Las aulas como, Silvina. Y por ejemplo, esto que en el aula Videla está el de compuesto Están en los de PDF, alcanos. sí, en los PDF está. Bien. Si se fijan ahí, lo van a ver. Y aparece el aula. Bien, perfecto. Sí, como para que puedan entrar y si quieren para revisar si está bien el ejercicio. Porque en el PDF está la actividad sin la respuesta, digamos, sin la respuesta correcta.
Profesora, ¿su trabajo lo tiene que exponer o es en el Congreso o es algo que dejas? 10 minutos. 10 minutos. ¿Lo dejas 10 minutos o es una exposición de 10 minutos? Es una exposición de 10 minutos. O sea, yo tengo que hablar 10 minutos. ¿Cuándo es eso? El jueves, no me acuerdo si a la mañana o a la tarde. Bien, para tenerlo en cuenta. Uno a la mañana y uno a la tarde, pero no me acuerdo cuál es cuál. Uno es Mario, lo tiene que plantear Mario, y el otro... No, son 2 congresos. Ay, Lili. ¿Los 2 con orgánica o tenés alguno con general? No, con orgánica. Uy. Pero este se ve bien bueno. Muy lindo, muy lindo. Lástima que estoy peleando con... Yo también. Curso de las marinas. Llevo una semana de atraso y además tenemos esa presentación, ¿viste? Es el curso de material digital. Así que a una se le ha ocurrido hacer la presentación nuestra en Scratch. Así que está pidiendo los avatares con hobbies, con cosas así. Yo todavía estoy peleando con el avatar, así que imagínate, nada. Ni hablar de la teoría, nada. Es estresante. Los chicos se están despidiendo ahí en el chat. Nos vemos mañana entonces, si ya se va a cerrar.